Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno, Baruch Hashem. Eh, primero les agradezco aquí a Eben Sefarad por invitarme. Para mí es un honor poder estar hoy con ustedes y un agradecimiento especial a mi querido amigo virtual, que todavía no nos vimos en vivo, el Jajam Albert, y los felicito a todos por todo lo que están haciendo y cuidando. Y bueno, Muchas gracias. gracias a ustedes. Gracias por compartir con nosotros esta clase hoy. Gracias. Bueno, la verdad que me gustaría comenzar con algo que no tenía planeado contar, que es eh, cómo a mí me empezó a interesar eh, lo acepto. Acá están pidiendo para entrar a la sala de espera. Jajam Albert. Ya está bien. Listo, ok. Cuando yo fui, ¿cómo me empecé a interesar en nuestra tradición sefaradí de nuestros padres? Eso empezó cuando yo me fui a Israel a estudiar a la yeshiva, después de haber estudiado el secundario, y fue la primera vez que me encontré con un mundo nuevo, un mundo que no me habían preparado para ir a ese mundo. Yo pensé que iba a estudiar mejor Torah, más tiempo, con más jajamín, y la verdad que nadie me avisó que era un mundo que tenía valores diferentes al que yo tenía, que la manera que tenían de ver la vida era diferente, y eso, bueno, fue causa de que yo empiece a contrastar cómo era mi vida y la de mis padres y mi comunidad y cómo era la vida acá. ¿Qué papel tenían en la comunidad una persona, por ejemplo, que no estudiaba, o los chicos, o el canto, y todas esas cosas que yo nunca pensé que era de otra manera, pero cuando fui a vivir a otro lado, ahí empecé a ver mi lugar y de dónde yo venía y empecé a valorarlo. Y bueno, ahora sí al tema que habíamos quedado, que es si las Humbrot son buenas. El concepto de Humbrá, primero, lo explico en resumen, simple. Nosotros tenemos la Torah, que tiene mitzvot, la voluntad de Hashem para nosotros. Ahora, muchas veces hay discusión entre jajamín de qué manera hay que cumplir la mitzvah, cómo hay que poner la mezuzá, derecha o doblada, cómo tiene que estar escrita la perashá del tefilín, qué cosas se puede hacer o no en Shabbat. Y así hay un montón de asuntos que con el tiempo empezó a haber mahloket, que es un tema muy interesante para investigar en sí. ¿Cómo puede haber mahloket si la Torah viene de Akadosh Baruj Hu? Seguro que en Ibn Sefarad van a estudiar lo que dice Rambam al respecto, o ya lo estudiaron. Pero todo ese tipo de situaciones abren las puertas a lo que serían las hombrot, o sea, a decir, bueno, mira, como hay muchas opiniones, mejor cumplo con todas las opiniones o con muchas de las opiniones por las dudas, no sea cosa que esté haciendo un abón, no sea cosa que esté dejando de cumplir una mitzvah. Eso sería el concepto general de Humbrá. Lo que yo quiero compartir con ustedes es lo que, en mi opinión, sería no sé cómo se dice bien en español, perdón que voy a decir en inglés, el approach sefaradí. ¿Cómo se dice en español? Enfoque. El enfoque, sí, pero, o sea, yo lo entiendo más como la manera de encarar. El acercamiento, ¿no? Sí, como el acercamiento, cómo encarar y enfrentar esto de la Humbrot. Para eso quería empezar con una pregunta interesante, que es la siguiente. Si una persona que no conoce nada de Torah y nada de judaísmo
quiere investigar sobre el judaísmo. Quiere ver qué es la Torah, qué es el judaísmo. Y él quiere agarrar un libro de Torah para aprender qué es el judaísmo. Por ejemplo, dice, mira, está la Torah escrita y la Torah oral. Entonces él toma por un lado el Tanaj, Torah escrita, y por otro lado la Mishnah, Torah oral. A través de estudiar estos dos libros con una buena traducción, etc., él va a poder entender lo que es el judaísmo o no. Él va a poder entender cómo se cumplen las mitzvot o no. Entonces, para esto tenemos las palabras del Rambam Maimónides muy, muy interesantes en la explicación de la Mishnah. El Rambam dice que en las Mishnayot no encontramos que esté en detalle la salahot del tzitzit, del tefilín, de la mezuzá y de qué verajot hay que hacer por cada una de estas mitzvot. Entonces dice, por eso yo no los voy a explicar. Porque dice, el libro este que escribí es un libro de explicación de la Mishnah. Si la Mishnah no lo habló, yo no lo voy a explicar, porque mi libro viene a ser un pirush, una explicación. Pero pregunta, dice, ¿y por qué la Mishnah no habló de estas cosas? Entonces dice lo siguiente, lo leo directo en español, pero son las palabras del Rambam. El motivo, según mi opinión, era su pirsum en la época de la Mishnah, o sea, lo conocido que eran estas leyes en la época de la Mishnah. Eran cosas que las sabían la gente común y mucho más los jajamim. Todos sabían cómo era el tefilín, el tzitzit, las verajot. Por eso no había necesidad para Rabbi Yehuda Nasi, que él ordenó la Mishnah, de escribir estas cosas. De la misma manera que él no hizo un sidur. En la Mishnah no encontramos cómo hay que hacer tefilá. ¿Por qué no puso el texto? Dice, porque esto era algo que todos sabían. Entonces, en estas palabras de Rambam, nosotros vemos que la Torah oral, por ejemplo, la Mishnah, no es un libro que uno puede de ahí aprender de cero lo que es el judaísmo. No, es un libro que una persona que ya practica el judaísmo, entonces puede chequear ahí todo tipo de dudas, de casos que son borders, que son casos que no están claros, y situaciones, digamos, no tan usuales, pero las cosas que se hacen a diario, uno no las va a encontrar en la Mishnah. Va a encontrar qué pasó si se me cayó el tefilín. Bueno, no, justo eso no, pero ¿qué pasó si estoy justo en un horario que no sé si es de día o de noche? Ahí, pero la salahot que del mediodía, que todos cumplen a diario, no las va a decir la Mishnah. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la Humbrot? Y tiene mucho que ver, porque uno de los motivos que hacen que uno tenga la tendencia de entrar en dudas y querer hacer Humbrot es el no tener en cuenta que el judaísmo, que el Yahadut nuestro es algo vivo. Es algo que los libros vienen a asistir a las personas que ya practicamos un judaísmo. Entonces, si yo ya practico un judaísmo, no voy a estar todo el día fijándome en el libro qué es lo que hay que hacer. Yo ya sé qué es lo que hay que hacer. Pero cuando una persona quiere aprender solo del libro y no tiene en cuenta su tradición viva, muchas veces el libro habla en un caso que, digamos, para otras opiniones, que no es la tradición de uno, dice, no, pero este libro dice así, entonces tengo que hacer lo que dice el libro. Y no es así, porque los mismos libros nos enseñan que lo que está antes del libro es la tradición viva que uno tiene. Esto es un punto, digamos, importante a tener en cuenta. Otro punto es cómo nosotros encaramos la Torah en sí. Hoy en día, lamentablemente, digo, es muy común que muchos piensan que la Torah es una, digamos, la voluntad de Dios es una voluntad dogmática que hay que hacer una lista de 613 mitzvot, más allá de que hoy en día muchos ya
no son vigentes por ahora, pero hay que hacer una lista de mitzvot sin importar por qué. Un verdadero servidor de Dios no pregunta por qué. Hay que hacerlo porque dijo Dios. Ahora, esto es un problema y es algo muy dañino, y el Rambam Maimónides, en varios lugares, pone mucha fuerza en contra de esta idea, que hay un concepto que son los ta'amea mitzvot, el concepto de los motivos de las mitzvot, en el sentido de qué quería Dios con esta mitzvah, a dónde nos quería llevar, qué quería que desarrollemos Dios con las mitzvot, cómo quería que eso tenga efecto en nuestro ser, en nuestra personalidad, en nuestra forma de ver la vida. Por ejemplo, dice el Rambam en Alajot Shabbat, capítulo 2, que cuando hay una persona que tiene peligro de vida y hay que intervenir para salvarlo, aunque sea Shabbat, es una mitzvah, una obligación, intervenir, incluso que eso implica profanar el Shabbat, hacer melajot, cocinar. No se duda un segundo, y dice el Rambam, está prohibido titubear, está prohibido tardar. ¿Por qué? Porque dice la Torá, las mitzvot son para vivir, dice el Pasuk, y lo explica Rambam, y dice, ahora traduzco las palabras de Rambam, las leyes de la Torá no vienen a ser una venganza en el mundo, sino vienen a fomentar la piedad, la generosidad y la paz en el mundo. Y las personas que dicen, no, la Torá dice que esto no se puede, entonces no hay que hacer Hilul Shabbat, sobre ellos está escrito que los que no van a saber interpretar la Torá, entonces la Torá les va a jugar en contra. Van a vivir la Torá de una manera mala, de una manera negativa. Entonces acá también estamos viendo cómo el Rambam no solo nos dice la ley, sino nos dice la idea de la ley, que es muy importante tener en cuenta. Y en general, la idea de la ley se cuida en un judaísmo vivo, en un judaísmo que se transmite, en un judaísmo no que uno lo aprende de un librito, sino un judaísmo que uno lo palpa estando, por ejemplo, en la casa de uno, con las abuelas y los abuelos de uno. Mi papá me cuenta, varias veces me contó, que su abuela no sabía hacer tefilá, no sabía leer hebreo, como un montón de nuestras, no sé, ustedes ya son muy jóvenes, diría bisabuelas, no sé si abuelas, pero como un montón de las abuelas o bisabuelas que se paraban al lado de la mezuzá y le hablaban a Hashem en su idioma, sea en árabe, sea en español. Y esa conexión que uno veía o que uno ve en los abuelos de uno, muchas veces uno haciendo la tefilá con todo el texto del Sidur no la tiene. Ahora no estoy diciendo que no hay que usar el texto del Sidur. Al revés, estoy hablando de cuidar el espíritu del judaísmo, que eso no se aprende de un libro. Entonces, si una persona quiere cumplir correctamente la Torá, también tiene que tener en cuenta dos puntos importantes. Si la Torá no es solamente algo dogmático, sino es algo que viene a sembrar, a aflorar en la persona y en la sociedad algo, entonces uno tiene que conocerse a uno como persona y a su sociedad, y también tiene que entender cuál es esa idea de la Torá, dónde quiere la Torá que yo llegue con las mitzvot, para encontrar el equilibrio correcto a la hora de hacerlas. Y ahora sí, ya acercándome al tema de la Jumbrot, hace muchos años me encontré con las palabras del Shaj, un jajá muy grande, que igual no sé si hace falta que lo hubiera dicho porque es algo lógico lo que dice, pero bueno, si también está escrito eso, como que uno dice, ah, qué bueno. Y el Shaj dice lo siguiente, dice, de la misma manera que está prohibido permitir cosas prohibidas, también está prohibido
prohibir lo permitido. ¿Por qué? Dice incluso, dice porque en general, si una persona va a prohibir algo que está permitido, esa prohibición va a desencadenar una falta de cumplimiento de otra cosa. Y si no es un desencadenamiento directo, puede ser a partir de 100 desencadenamientos, va a terminar siendo al final algo contraproducente. O sea, el punto es el siguiente. Nosotros no somos conejillos de indias que estamos en un laboratorio. Estamos viviendo una vida en el mundo, en un mundo dinámico, en un mundo que cada cosa que hacemos tiene una implicancia. Si yo, por ejemplo, digo, no, escuché que es bueno hacer esto y hacer lo otro, entonces uno viene a su casa y quiere empezar a cambiar las cosas. No, porque es mejor la que tiene este sellito y no la que tiene otro. Y después va a la casa de una persona y no come la comida en la casa de otra persona. Y la está ofendiendo. Y puede ser que está azul lo que está haciendo. Hay problemas de Beabtal de Jacamoja, de Ben Adam la Javeró. O, por ejemplo, cuando una persona quiere vivir, digamos, quiere tener una vida, digamos, sacrificada. No, yo quiero dedicarme a estudiar Torah y a hacer mitzvot. Y la familia de él está acostumbrada a un nivel de vida y él va a tener que bajar ese nivel de vida. Eso es una culá. O sea, estoy haciendo una jumbra, que estoy estudiando más Torah. O, por ejemplo, hago una jumbra que no como tal comida, después te sirve algo tu abuela, o un amigo, o alguien, y lo tratás mal. O sea, se siente ofendido. Hay que también tener mucho cuidado de algo que nos enseña la Gemara. Ya no me acuerdo en qué tratado está, pero se puede chequear, que dice que Vezot a Torah Asher Sam Moshe. Y esta es la Torah que puso Moshe. Y la Gemara hace una derashá, o sea, una enseñanza a partir de este pasuk. Dice que la Torah es una poción, es un antídoto. Puede ser una poción mortal, un veneno, o puede ser una poción de la vida, un antídoto de la vida. ¿Y de qué depende eso? Si una persona zahá o lo zahá. Si una persona zahá, la Torah es beneficiosa. Si una persona lo zahá, la Torah es un veneno. ¿Y qué es lo zahá? Una de las explicaciones que me parece que es correcta es que viene de zah. Zahá viene de zah. Zah es puro. Como decimos, el aceite que se usaba en el Bet HaMikdash, shemen zait zah. Un aceite de oliva puro. Cuando una persona tiene una personalidad trabajada, equilibrada, la Torah le va a hacer bien. Pero si una persona no tiene una personalidad equilibrada, la Torah en realidad va a ser un disfraz a través del cual él ejecute sus vicios. Por ejemplo, hay gente que le encanta meterse en la vida de los demás. Entonces con la Torah es más fácil, porque hay una mitzvah de tojejá, hay una mitzvah de reprochar al otro. Eso muchas veces hace que uno, disfrazado del tzadik, que quiere mejorar al mundo, termina en realidad haciendo cosas que causan un malestar a los demás. Pero como no es una mitzvah, entonces muy bien. Por ejemplo, el Gaón de Vilna dice que la mitzvah solamente si uno lo va a hacer de manera que el otro no se sienta herido, que uno lo haga de manera dulce, de manera que el otro vea y sienta que uno lo hace porque le importa el otro. Y no, digamos, como una persona obsesiva. Mucha gente, por ejemplo, que tiene TOC, que es un trastorno obsesivo compulsivo, si aparte de tener TOC tiene Torah, es el doble de peligroso, porque él va a disfrazar el TOC en Irachamay. Che, mirá que tzadik, este hace Netilat Yadayim 40 veces al día. Yo me acuerdo, en la yeshiva había un amigo que nunca hacía verajot. Verajá de Hanoná nunca hizo, me parece, porque siempre tenía dudas y comió la medida, y siempre nos volvía locos a todos. Che, ¿vos haces verajá de Hanoná?
a ver, come esto y hacer jajaroná, porque yo no sé si comí la medida y tengo miedo. O sea, por lo menos, no digo el nombre de la persona, porque si no, quizás no estaría bien que cuente esto, pero como no dije quién es, pero la verdad que causaba una incomodidad a esta persona en su comportamiento social a los que estábamos con él. Otro ejemplo que escuché una vez del Rab Yehiel Jacobson es que muchas veces una persona reprocha a otro porque está envidioso de que el otro puede hacer algo y yo no. El otro puede porque se anima, o yo no me animo, yo tengo miedo, o yo tengo miedo de Hashem, pero no me animo a hacer algo que tengo ganas y el otro lo hace y a uno le da envidia y uno disfraza esa envidia con la mitzvah de Tojajá y lo reprocha al otro. Entonces, todos estos son ejemplos que la Torá, para ser vivida correctamente, hay que ser consciente de nuestra naturaleza humana y dudar de nosotros mismos si realmente lo que estamos haciendo es una mitzvah de la Torá o estamos dibujando un vicio y disfrazando un vicio nuestro con la Torá. Ahora, por ejemplo, mi hermano Abraham me comentó de algo que dice el Rab Obadiah Yosef en su libro Anaf Etzavot, que dice lo siguiente, lo estoy citando a él. En nuestros días, para nuestra alegría, hay mucha gente que hace teshuvá con todo su corazón y hacen mitzvot y maasim tovim, pero hay algunos que se van al extremo, de un extremo al otro, por su falta de conocimiento de Torah y provocan rotura del Shalom Bait, especialmente cuando no estudian alajot como tiene que ser y hacen jumbrot de más. Y quizás yo agregaría a lo que dice el Rab Ovadia que el problema no es solo no estudiar alajot, sino también no le yamesh jajamim, no estar en contacto con gente que experimenta el Yahadut de manera tradicional. Y esto, por ejemplo, también, voy a continuar con algo más y después voy a decir lo que iba a decir. Tengo unos apuntes porque no me acuerdo todo de memoria. Por ejemplo, si hablamos ahora de Halab, de Alepo, en Siria, en el siglo XIX, es una época que encontramos en varios jajamín que veían actitudes incorrectas en la gente, cosas que estaban mal según la Torá. Por ejemplo, escuchar música que tiene contenidos que no son aptos para todo público. Y los jajamín querían intervenir para que no se hagan abonot. Ahora, ¿qué hicieron? No es que dijeron, bueno, está prohibido y el que lo va a hacer va a tener tal y cual castigo, y jerem, no, eso no fue, digamos, la manera que ellos actuaron para lograr que la gente dejara de hacer esto. ¿Qué hicieron? A ver si alguien quiere adivinar lo que hicieron. Están invitados o invitadas a decir. Clases de música o música. Muy bien, muy bien. Bueno, no las conozco, así que no sé quién lo dijo, pero lo que hicieron fue usar las melodías que a la gente le gustaba, que a la gente le activaba algo interno, y con esas mismas melodías escribir canciones con contenido que a uno lo conecta, digamos, con Akadosh Baruj Hu, con valores correctos. Sabemos, me parece que todos sabemos, que a través de la cultura y de la música, o sea, a través de la música se transmite mucha cultura, se empoderan muchos valores, o muchos no valores, depende cuál sea el contenido. Entonces lo que hicieron estos jajamín fue, imagínense hoy la lista del top 10 de pop que hay, y vienen ahora los jajamín y buscan la canción instrumental
¿sí? Solo la melodía de todas estas canciones y se ponen a hacer canciones eh, con alabanzas a Kadosh Baruj Hu, hablando de las mitzvot, hablando de los hagim. De hecho, es un poco lo que hacen algunos cantantes hoy, cantantes Yehudim. Y eso fue lo que hicieron, y lo que llamamos los bakashot, y el canto de los makamim, y la zimbra en la tefilá y en el knis, es algo muy emocionante, y que hasta hoy en día ya pasaron muchos años, ya no hay más Yehudim en Halab o en otros países donde empezó esto, pero este amor al canto y esta conexión con Akadosh Baruj Hu a través de estos medios sigue existente. Y esto es algo muy importante para aprender y tener en cuenta, tanto en general como en particular. Si uno quiere cambiar algo, no alcanza con decir, bueno, esto no se puede, no lo hacemos más, está azul. O sea, acá estamos hablando incluso de algo considerado prohibido, no una jumbra. No alcanza a decir esto no se puede, no lo hagan, y el que lo hace lo echamos. No, hay que ver por qué necesidad o qué impulso cubre y cumple esto que la gente hace y cómo se puede compensar de otra manera. Y esto tiene otro aspecto importante, que es el de entender que la Avodat Hashem, el servicio a Kadosh Baruj Hu, no es solo a través de una manera. No somos, digamos, hay gente, digamos como una metáfora lo voy a decir, que ve el Yadut en 2 dimensiones. Y el Yadut no tiene 2 dimensiones, tiene 3 dimensiones. ¿Qué quiere decir 2 dimensiones? Por ejemplo, cumplir las mitzvot y estudiar Torah. Entonces esto es la Torah, cumplir mitzvot y estudiar Torah. Pero la persona en su ser no tiene solo una necesidad intelectual, tiene un montón de necesidades psicológicas, para decirlo de una manera. O sea, cuando hablo de necesidades no físicas, tiene necesidades que tienen que ver con el arte, con la belleza, con un montón de aspectos del ser. Y si uno limita el Yadut, el judaísmo, solamente a una cosa, hay partes de nuestro ser que no tienen un lugar en el Yadut. Y eso, o una de dos, o que se termina apagando una parte nuestra, que eso no es bueno, que eso es una especie de muerte parcial, o que uno al final va a desviarse de la Torah o va a encontrar eso, digamos, en cosas que quizás no le ayudan o no le mejoran su manera de vivir la vida. Hay algo muy interesante que lo escribe el Jidá. El Jidá era un jajam del siglo XVIII, y él era un jajam que viajó por todo el mundo. Creo que viajó más de lo que viajamos todos nosotros. No sé, quizás alguno acá o alguna hizo la vuelta al mundo, pero era un jajam que conoció muchas comunidades. Y él cita a otro jajam italiano que dice lo siguiente. Habla de los sefaradín, los ashkenazim y los italianos. Vamos a dejar igual a los italianos y voy a decir lo que trae sobre los sefaradín y los ashkenazim. Dice que los sefaradín tienen un comportamiento, una forma de ser de gesed, de generosidad. Los ashkenazim tienen más un comportamiento de geburá. O sea, es un tema, digamos, como decir, la forma de ser. En general, la forma de ser de la sociedad sefaradí
según lo que dice acá, es una forma de ser. Ojo, igual, esto en el mundo occidental pudo haber cambiado. Está hablando él cuando cada comunidad vivía en sus países cientos de años. No es que esto no puede cambiar. Y no es un tema de... o sea, es una tendencia general que había en esa época. Ahora, ¿qué pasa si un sefaradí se va a vivir a lo de un ashkenazí? Y le empieza a plantear al ashkenazí, dice, mira, yo tengo este problema, me cuesta esto, me cuesta lo otro. El ashkenazí, ¿cómo tiene que el ashkenazí actuar o viceversa cuando hay una situación así? Si viene un sefaradí, es un ejemplo estos sefaradí ashkenazí, no tiene que tener que ver con eso. Yo de hecho, por ejemplo, tengo abuela ashkenazí, abuelo sefaradí, abuelo ashkenazí. O sea, no es que tengo algo, digamos, un prejuicio. Pero el punto es, si hay dos personas que se criaron, ¿se escucha bien? Se trabó, ¿no? ¿Está bien ahora? Listo. Bueno, si hay perfecto. Si hay dos personas que cada una se crió en un ámbito cultural y social diferente, para que otra persona de otro ámbito cultural y social lo pueda ayudar, tiene que entender el ámbito sociocultural del que él quiere ayudar. Porque si él lo va a ayudar a su manera, no va a funcionar. Eso es algo que es matemática, es simple. Y esto puede pasar mucho cuando gente va a estudiar a otros países o a otras comunidades que no conocen o no quieren conocer o se desentienden, sin querer o a propósito, no importa ahora, pero se desentienden de la realidad sociocultural de esta persona y no lo van a poder ayudar. Y eso puede causar muchos problemas. Yo por lo menos yo fui testigo de muchos casos, que gente va a yeshivot, pero al final están como perdidos. Uno los ve y está perdido. Porque él le enseñaron, por ejemplo, en el mundo sefaradí, no, los jajamim, hay que escuchar a los jajamim. Y él se va al mundo ashkenazí, por ejemplo, que ahí, si lo va a escuchar a los jajamim y no va a tener un poco de crítica propia, puede terminar haciendo cosas que no encajan con su forma de ser. Ojo, para el mundo ashkenazí pueden funcionar quizás, pero eso no quiere decir que funcionen para el mundo de uno. Bueno, esto era un ejemplo que quería traer a partir de lo que dice el Hida. Otra cosa interesante que se vio en Halab era que había un jajam, lo cuenta Rabbi Yosef Shayo, que había un jajam que falleció en el 1874, que él iba al Knis en Shabbat y veía que había muchos chicos en la calle. Estaban ahí, no iban al Knis, peleaban, hacían competencias, juegos, no sé qué juegos jugaban. Imaginemos, ¿no?, que jugaban al fútbol. Estaban en Shabbat, en vez de estar estudiando Torah en Shabbat, en algún curso, estaban ahí jugando al fútbol, peleando. Entonces, ¿qué hizo el jajam? Los llevó al Knis y les armó todo un juego en el Knis. Él les dijo, miren, vamos a hacer una competencia de Teilín. Leían el Teilín con un cántico especial, a ver quién lee más lindo y más fuerte. Entonces, este jajam innovó un nuevo grupo de estudio en el Knis. Estaban los que estudiaban Alajá, estaban los que estudiaban Zohar, estaban los que estudiaban Musar, y aparte había este grupo que se ponían digamos, en grupos, en diferente turno, a cantar el Teilim, a ver quién ganaba. Entonces, ¿qué fue lo que hizo este jajam? Él vio que ellos necesitaban competir, necesitaban quizás gritar, necesitaban expresarse. Entonces les dijo,
no les dijo, encontró la manera que puedan hacer eso. Esto es lo que llama Freud encauzar los impulsos que uno tiene acorde a fines. O sea, uno tiene impulsos en la vida, uno tiene energía. Esa energía, si uno no la encausa, de alguna manera, en el peor de los casos se desperdicia. Y quizás peor, eso hace que uno haga cosas que después uno no le gusta. ¿Por qué hago esto? Cuando uno se pregunta a sí mismo, ¿por qué hago esto que hago? No lo quiero hacer y lo hago igual. Entonces, parte quizás de lo que tendría que hacer es ver los por qué, y esos por qué, esos impulsos que él tiene, hacer, digamos, no sé qué palabra usé antes, enfocarlos o conducirlos acorde a fines, o sea, para una matará que él se sienta contento con ella. Hay una Gemara muy linda, que dice esta idea también. Habla de que hay gente que tiene una personalidad muy agresiva. Gente que tiene una personalidad que le gusta la sangre. Hay gente así. Entonces dice la Gemara, este tipo de persona o va a ser un ladrón, o va a ser un médico, o va a ser un shohet, o va a ser un mohel. O sea, lo que está diciendo es que no se desentienda la persona de los impulsos que tiene, que vea cómo encauzarlos y que no le ganen de mano y uno termine encontrándose haciendo cosas que no quiere hacer. Entonces, para no terminar haciendo cosas que no queremos hacer, sería correcto y sería ideal que nos conozcamos a nosotros, que seamos sensibles a nuestras necesidades y de esa manera actuemos y enfoquemos lo que hacemos. Ahora, en un mundo como el actual, que vivimos en un mundo de mucha competencia, bueno, esto igual siempre fue así, pero hoy en día es más difícil, por ejemplo, ser el más guapo o la más guapa, porque con el internet y con la comunicación que hay en el mundo, aunque uno sea el más guapo de su clase, pero con un clic uno se queda millones de puntos más abajo. Entonces, en mucha gente, toda esta situación crea una ansiedad de competencia y de todo el día querer ser más y querer estar más alto en la escala. Ahora esto también en el mundo se ve o se trabó, se escucha así. También en el mundo de la Torá vemos este problema porque, ¿cómo? ¿Vos no hacés esta jumbrá? ¿Vos no hacés esta otra? No, yo de esta supervisación yo no como. Eso puede estar escondiendo una necesidad de querer ponerme por encima del otro. Y si nos enfocamos tanto en hacer más jumbrot, en hacer las cosas, digamos, superficialmente mejores, puede ser que estemos desentendiéndonos de necesidades que tenemos y esas necesidades van a terminar desembocándose mal o nos va a causar angustia el hecho de que no las estamos encauzando. Por ejemplo, yo leí una carta del hijo del Ben Ish Hai que me sorprendió mucho. Todos habrán escuchado hablar del Ben Ish Hai. El hijo de él era el hijo único, si no me equivoco, varón, y era un jajá muy grande, un jajá, un tzadik. Sobre él me parece que dijeron que era una de las 3 personas más sabias de la época. Y él escribe en una carta, el año 1894, escribe lo siguiente. Le escribe a una persona que se llama David y le dice, se nota que estás mejorando tu pronunciación y tu escritura en las cartas que escribís. Esta carta está traducida del árabe, se escribían en árabe. Y le dice
no, no digas que yo me voy a dedicar, o sea, no te digas a vos mismo, me voy a dedicar a mejorar mi inglés y no necesito más el árabe. No, no pienses que todo lo que hablamos hasta ahora en árabe y escribimos en árabe es solo para nuestros negocios. Eso es un error, porque una persona tiene que ser íntegra en todos los asuntos, especialmente en el árabe, que es un idioma muy especial y que todos los idiomas valoran al árabe por la riqueza que tiene, por su belleza. Y fíjate, le dice que los ingleses mismos quieren estudiar árabe, se esfuerzan por saber el árabe. Y aparte, que en el árabe hay un montón de temas de musar, o sea, sobre la perfección de la personalidad y buenos consejos, y no es algo que no tenga sentido. Le dice, especialmente las 1001 noches. ¿Escucharon hablar o quizás leyeron los cuentos de las 1001 noches? Sí, a ver, alguien levanta la mano. Se Las está 1001 trabando noches. mucho. Ah, ¿se está trabando mucho? A ver, ¿puedes repetir nada más la última frase? Sí. Y hasta ahora, avísame y empiezo donde me digas. A ver, un segundo voy a poner bien voy a levantar el internet ahí. Bueno, Ya era inteligente. ahora ¿No? se escucha bien. Hola. Hola, hola. Ya, creo que ya. ¿Sí? ¿Se escucha? A ver, Albert, Sí. sigo. Bueno, estaba hablando del árabe, no sé qué se escuchó, pero le estaba diciendo el Rabbi Jacob, hijo del Ben Ish Hai, que en el árabe es un idioma muy, muy, muy hermoso y muy importante. Le dice especialmente, están las 1001 noches. ¿Escucharon hablar de las 1001 noches? ¿Conocen? ¿Alguno leyó o vio? Entonces le dice especialmente las 1001 noches, que aunque ya están traducidos al francés y al inglés, de tan especiales que son, pero su belleza no se puede percibir completamente sino en el idioma árabe, porque el idioma árabe es muy rico y tiene expresiones con mucho contenido. Entonces le dice, tenés que tener muchas ganas y mucha pasión de usar el idioma árabe. Ahora uno lee esta carta, si no sabría quién la escribió, ni ahí se hubiese imaginado que la escribió un gran jajam, que estudiaba Torá, que estudiaba Kabbalah, que era un hasid, que era un tzadik. Uno pensaría que la escribió yo qué sé, algún profesor de árabe, de alguna universidad, o alguien quizás que se dedica a la música o al arte. Pero si nos fijamos, cuanto más uno ve de cerca la tradición de nuestro Jajamim Sefaradín, ve que la Torá no tiene dos dimensiones, tiene un montón de dimensiones. Y el judaísmo, el Yahadut, tiene que ser vivido contemplando todos esos aspectos de la realidad. Una vez, por ejemplo, me contó mi hermano que estaba en la yeshiva en Israel y escuchó como unos chicos se burlaban del Ben Ish Hai diciendo, mirá, este jajam sefaradí escribía poemas, escribía canciones, era un batlán, era un jajam que no era tan jajam como los nuestros. Así escuchó que decían que eso es algo doloroso, porque en realidad es algo digno de valorar
y apreciar y estar contentos de Semehim Behelkenu, contentos de nuestra parte, que Baruch Hashem y nuestros Jajamim contemplaban todos los aspectos de su realidad y de sus necesidades, tanto ellos, tanto de su familia, tanto de el ambiente de la sociedad. Por ejemplo, hay en las últimas generaciones de varios Jajamim, uno veía a la esposa del Jajam y uno decía, así la esposa del Jajam, no se cubre el pelo, la esposa de un Jajam, y no era un Jajam, ni eran dos, ni eran tres. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Qué? Entonces estos Jajamim no eran Jajamim verdaderos. No, eso es una respuesta de alguien ignorante. La respuesta correcta es que estos Jajamim sabían que estaba prohibido, pero entendían la realidad de su esposa, por ejemplo, y sabían que ella no estaba, o sea, es un tema de ella. Y si ella no está en una situación, por el motivo que sea, que tiene una dificultad, o que en su ámbito no lo usan, entonces la entendía, y no era eso un motivo para pelear o para separarse. No era lo único en la vida. Ese es el problema, cuando algo importante pasa a ser lo único en la vida. No era lo único en la vida el Kisui Rosh. No era lo único en la vida. Hay gente, por ejemplo, no sé si a quién de ustedes le tocó ir a Israel, y hay cosas que uno ve ahí en la calle que lo sorprenden. Por ejemplo, hay campañas de Akarat Hatov. Hay campañas que uno ve una obsesión con el tema de Akarat Hatov y te dicen, aunque estás en la casa de tu papá, desde los 7 años tenés que hacer Birkat Orea, que es muy importante, y esto va a traer la Geulá. Y yo no estoy diciendo que no es importante la Akarat Hatov, pero lo que sí veo es que eso surge de una persona que no tuvo tradición. Porque si uno tiene tradición, entiende que hay muchas cosas importantes y la Torá es algo para vivirlo de manera orgánica y natural y sana. No enfocándose solo en una parte de la Torá, como que eso es toda la Torá. Porque de esa manera uno va a estar desentendiéndose de otras cosas. O, por ejemplo, desarrollando un yadut artificial. Un yadut que uno tiene como 2 trajes. Tiene el traje de su vida normal y el traje de judío. Entonces, cuando se pone el traje de judío observante, hace los rituales que hace. Pero después también tiene una otra vida, que es la vida de el verdadero yo. Entonces, ahí está perdiendo, está haciendo lo que se llamaría un pichul ishut, dividiendo su personalidad en 2, y al final quizás no está en ningún lado. Ni está cuando es él, ni está cuando cumple la Torá. Otra cosa que hay que tener en cuenta en la Jumbrot es que si una persona ve el yadut como un yadut bidimensional, entonces dice, bueno, acá hay una Jumbrá o una Kula, esto es mejor así o mejor asá. Pero como dijimos antes, una Jumbrá, o sea, cuando uno tiene una duda de qué hacer, entonces hay varios valores que entran en juego. No es solamente como él ve las cosas. Él va a hacer Jumbrá en Alajot Kashrut, pero eso lo puede llevar una Kula en Kibud Abaem, por ejemplo. O una Kula en su cuidado de su propia personalidad. Por ejemplo, una vez escuché hay gente, no sé si ustedes conocieron, que tienen un TOC en la Kriyat Shema, que tienen dudas si leyeron bien la Shema o no, entonces repiten cada palabra como un montón de veces. A mí una sola vez me tocó estar en un knis, en un shtiblach, en Beit Bagan, y alguien al lado mío que decía las palabras como 8 veces. Y yo, o sea, no me acuerdo si me dio, no me acuerdo mi reacción, pero la verdad que pobre esta persona, porque lo ves que está sufriendo. Entonces había una persona así,
que hacía la Shemá varias veces al día porque no estaba seguro si pronunció una palabra bien o no. Esto es un toque. Y parece que fue a lo de Rav Eliashib. Así dice la leyenda, ¿sí? La mayoría de las historias que cuentan no son exactas o ni siquiera pasaron, pero no importa. Entonces fue de Rav Eliashib, y Rav Eliashib le dijo, por 40 días no hagas Shema en absoluto. Entonces, imaginémonos, si el hombre repetía la Shema 40 veces para que por las dudas cumplir la misma, ¿cómo se habrá sentido cuando el Rab le dice que no haga la Shema ni siquiera una vez? Pero la idea aparentemente de esta indicación era que él se calme, que él empiece a encarar las cosas de manera natural, de manera que no esté él por un lado y cuando cumple la Torá que está como una momia, sino que pueda ser una persona viva y contenta a la hora de cumplir la Torá y que no le cause un malestar en su nefesh. Bueno, para terminar, cuento dos cositas del Jajam Shebar. El Jajam Ishaq Shebar, él llegó a la Argentina en el año 1953. Cuando él llegó, en la Argentina casi que no había un kashrut organizado. Él les mandó una carta o un mensaje a sus compañeros de Halab diciendo, acá en Argentina lo único kasher que hay son los árboles. Después no hay nada más kasher. No sé, debe ser frases que dicen los alevíes. Yo no sé por qué tenía tanta gracia, pero parece que les resultó, era la manera de expresarse. Entonces, hoy en día uno viene a Argentina y le cuesta imaginarse una situación así. Ahora, el Jajam Shebar vino en una Keilah que mucha gente quería cumplir con la Torá, pero no era fácil a nivel sociocultural. También faltaban las infraestructuras de kashrut y de otros asuntos también. Y él empezó a trabajar con la comunidad. Ahora él, y esto si Dios quiere, lo quiero desarrollar más la vez que viene, si es que sigue la invitación en pie, que él tenía que encontrar el equilibrio de, por un lado, o sea, él podía decir, bueno, esta es la Torá, estas son las mitzvot, y muchos se le iban a aprender. Iban a decir, sí, vamos a hacer todo al pie de la letra, pero de esa manera muchas de las personas de la Keilah iban a quedar fuera de la Keilah. Entonces lo que él hizo fue un comportamiento muy, digamos, balanceado de, por un lado, incrementar el cumplimiento de Torah, pero hacerlo de una manera que se ajuste a la realidad y la naturalidad de las personas. Por ejemplo, en el verano la comunidad se iba 3 meses. O sea, para que tengan una idea de la grandeza en Torah que tenía el Jajam Shebar, ahora están saliendo libros de él que se ven como él se carteaba con grandes jajamín de la época y discutía con ellos y debatía con esos temas de alajá, sea el Rab Ben Zion Abba Shaul, el Rab Ovadia Yosef y demás. También jajamín como Rab Eliashib, como Rab Yehuda Tzadka. Y él llega a Argentina, de Halab, y por ejemplo, en los veranos él vio que la comunidad se iba a una ciudad de veraneo. No sé en México cuál es la ciudad de veraneo, donde hay playa. Acá era Mar del Plata, se iba 3 meses toda la comunidad a Mar del Plata. Y él iba con la comunidad. Y fue hasta sus últimos días, todos los meses de verano, estaba en la comunidad de en Mar del Plata, se ocupó de que haya una mikve ahí. Y en una oportunidad, cuando él fue a Jerusalén, se encontró con el Jajam Shalom Cohen, Rosh Yeshiva de Porat Yosef, que esa yeshiva, después de muchos años, fueron muchos de los alumnos de la Keilah del Jajam Shebar. Entonces, parece que muchos alumnos de la Keilah del Jajam Shebar le contaron sobre la Keilah y entre eso le contaron que él iba en verano a Mar del Plata. Entonces el Jajam Shalom, esto me lo contó un amigo que se lo contó el Jajam Shalom. Jajam Shalom le dijo al Jajam Shebar
¿cómo usted va? Escuché que usted va a Mar del Plata, ¿es así? No se lo dijo en español, pero bueno. ¿Es así que usted va? Y entonces Jajam Shebar le dice, sí, es así. Le dice, toda la comunidad está en Mar del Plata, ¿qué voy a abandonar a la comunidad? Si la comunidad está ahí, entonces yo tengo que ir con la comunidad y ver cómo puedo apoyarlos, asistirlos. De hecho, yo tuve la oportunidad de participar en los libros que salieron ahora del Jajam Shebar, y para eso viajé a Mar del Plata, fui al CNIS de Mar del Plata, Templo Gabriel, y ahí habían un Shas del Jajam Shebar, un Shulchan Aruch del Jajam Shebar, un Zohar del Jajam Shebar, un Tur, todo un montón de libros que tienen acá a sus espaldas, con comentarios en los libros, cientos de comentarios escritos en los libros, y como me cuenta mi papá y la gente de la comunidad, el Jajam Shebar estaba gran parte del tiempo estudiando Torah. También se iba a tomar café a un café, no me acuerdo el nombre, no sé si era en el Hotel Emperador o en dónde, pero son detalles superfluos, pero la familia de él iba a la playa. Y él entendía incluso, sabía contemplar la situación y la realidad en la que vivía su propia familia y su propia comunidad. Y esto es parte de la grandeza que tienen nuestros jajamín sefaradín y que tenemos que no perder, de tener en cuenta, no solamente ver lo que dice el libro, sino tener en cuenta nuestra realidad, palpar de qué manera nuestros padres y abuelos viven el Yahadut, y no hacer un Yahadut artificial de, bueno, a ver, hice la lista, hice esto, hice lo otro, sino tener un Yahadut que contempla el vasto área, digamos, los vastos aspectos de nuestra personalidad, de nuestra realidad. Bueno, esto es un poco lo que quería compartir con ustedes hoy. Muchas gracias por invitarme. Muchísimas gracias, estuvo increíble y 100% estás invitado la próxima semana. Muchas gracias. ¿Puedo hacer una pregunta? Bueno, sí, Claro. cómo no. ¿Qué recomienda cuando, porque hablo mucho de la tradición, de que es una parte muy relevante, pero qué recomiendas cuando una persona hace teshuvah y no necesariamente tiene tan reforzada esa parte? ¿Cómo sería ese approach para no llegar al extremo de las frutas? Bueno, es una pregunta muy buena y me parece, yo por lo menos lo que pienso al respecto, es que en gente que es del ámbito sociocultural de él, buscar familias o jajamín que cumplen la Torah, estando digamos, enfrentando y encarando la vida que él encara, y ver de qué manera lo hacen y tratar de, o ser parte de una comunidad que corresponde al estatus de una. No sé, eso es lo que se me ocurre a mí. Quizás hay otras ideas mejores. ¿Ustedes qué dicen? Sí, me parece igual, o sea, creo que estoy totalmente de acuerdo. Bueno, ya somos dos. Bueno, pero es para seguir pensando igual. Gracias. Bueno, que disfruten de la cena. Yo me voy a dormir. Gracias. Buenas noches.